Entonces, bueno, pues ahí montamos y claro, había que pagar el alquiler. Entonces, pagar el alquiler significaba que tú tenías que cada mes soltar ahí tu panojita y nada, pues entonces nos quedamos 5. De los 12 que éramos dispuestos a pagar el alquiler, solo estábamos 5, ¿no? Que éramos... Pero lo montasteis en plan cooperativa, creo. No, en ese momento la figura fue una asociación de ámbito nacional o asociación cultural, ¿vale? O sea, pasamos de ser asociación universitaria a ser asociación... Pero podíais hacer proyectos o podíais... Sí, sí, ¿Cómo sí, se o sea, la idea era trabajaba? eso, Empezar eso ya a es, o sea, trabajar. eso es. La ¿Habías idea terminado era, la carrera o todavía? no, todavía no, Ay, tu todavía un madre. año más, todavía me Vale. falta un año más. Bueno, no está Entonces, mal. Has montado casi un proyecto, un negocio, o sea, claro, una cooperativa, o sea, una empresa. eso Bueno, no está es, mal. Antes de terminar, eso oye, o es. sea, tú ya Bueno, Eso es lo que digo yo, ¿no? O sea, un poco también si nos escuchan estudiantes de arquitectura y siempre se lo digo, ¿no? O sea, yo tardé tanto porque también estuve haciendo muchas cosas eso es. sí, sí, que me sí. han, ¿no? O sea, que me han permitido ser, estar estableciendo las bases de lo que soy ahora, ¿no? O Te han sea, dado rodaje, nombre, claro, habéis abierto una claro, vía que no existía. Es que ahora claro, igual damos por hecho, claro, pero en aquella época no existía. claro. Eso es. Claro. Hace, 15 años o así, pues todavía estábamos ahí, se estaba empezando, ¿no? O sea, los colectivos de arquitectura, bueno, ya había algunos, Zuloar, Basurama, todo por la praxis y tal, pero estaba dando los primeros pasos esto que ahora parece que ya te lo dan, ¿no? O sea, o está hecho, ¿no? Pero por eso, entonces, pues yo, pues montamos eso, empezamos a hacer proyectos y sobre todo empezamos con un proyecto que para nosotros fue pues lo verdaderamente lo que nos dio a conocer. También es cierto que, como bien dices, ¿no? O sea, todo se estaba montando, entonces nosotros fuimos, ¿no? Como a rellenar un hueco que no había, por lo tanto la gente nos invitaba a charlas, a debates, a... Bueno, y fuimos ganando notoriedad sin tampoco hacer grandes cosas, ¿no? Pero bueno, dijimos, bueno, ahora, vale, hemos estado de 2007 a 2011 un poco reflexionando, es hora de pasar a la acción, de montar esta asociación y de empezar a desarrollar proyectos. Y el primer proyecto en el que hicimos, pues nos fuimos a una asociación vecinal en Madrid, de la Asociación de Vecinos de Virgen de Begoña, y nos pusimos a su disposición para desarrollar lo que llamamos un proceso de regeneración bottom-up, ¿no? De abajo arriba del barrio, y que se llamó VDB, que tuvo pues mucha repercusión, pues porque en ese momento tampoco teníamos más que contar y contábamos mucho ese proyecto y bueno, ahí, hacíamos cosas súper locas como un videomapeo en streaming. O sea, claro, la tecnología en ese momento, todo el tema del streaming, todo el tema de las redes sociales, de tal, ¿no? Estaba empezando, ¿no? Y tal es así que yo siempre recuerdo, ¿no? Iñaki me recordaba que cuando empezamos con el blog y empezaron las redes, Twitter, Facebook, no sé qué, yo siempre decía, joder, 25 años y superado por la tecnología, ¿no? Y entonces... Sí, ha cambiado, ha cambiado. Antes los blogs eran como lo más y ahora claro, 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 va eso es cambiando. ahora. tener un blog, pues no, ahora tienes que tener TikTok o Instagram y tal. Bueno, y entonces, pues nada, pues empezamos con Virgen de Begoña, fuimos un poco ganando notoriedad y empezamos a desarrollar otros proyectos. Poco a poco, los que estábamos allí, pues fuimos terminando las carreras y tal. Y al final ya, cuando todos habíamos terminado la carrera, pues decidimos montar lo que era la sociedad limitada laboral en 2013. El blog lo seguíamos manteniendo, el nombre lo seguíamos manteniendo, porque no se nos ocurrió decir, bueno, pues igual cambiamos de nombre un poco algo más fácil de reconocer y de decir. Pero bueno, montamos Paisaje Transversal SLL, cuyos socios fundadores seríamos los 5 que empezamos pagando el alquiler en Montera 34. Y nada, pues empezamos, ahí también nos cambiamos de estudio a Atocha, a la calle Atocha, ahí al lado al lado de la estatua del abrazo.
Y bueno, pues empezamos a desarrollar proyectos, incorporamos pues ya gente en prácticas, pues que pasó por ahí, y también pues una persona de administración, Sonia Ortega, y pues entre ellas, entre la gente que empezó a trabajar con nosotros, estaba Ángela Peralta, que Sonia y Ángela posteriormente, hace unos años, también se convirtieron en socias de Paisaje Transversal. Entonces, pues nada, ahí ya empezó la cosa a desarrollarse, bueno, íbamos muy dirigidos bueno, pues a crear una empresa. Yo creo que también, pues en ese momento y en esa manera de hacer, no sé, que es en generalizado, ¿no? De la arquitectura y de la profesión de arquitectura, que no nos enseñan a tener una empresa, y al final un estudio de arquitectura es una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a reivindicar otra manera también de organización empresarial, pues eso, que era una SLL, pero funcionábamos como cooperativa. También pues a tener sueldos, ¿no? No ser autónomos, sino ser socios contratados, o sea, es decir, socios trabajadores de una empresa, lo que significa pagar las nóminas todos los meses. Bueno, además todo esto a pulmón, o sea, quiero decir, sin pedir crédito, lo cual también pues generó sus tensiones al principio. Yo me acuerdo que nos pusimos un sueldo que de repente, como veíamos que no llegábamos, tuvimos que quitarnos y tal, bueno, o sea, Pero, a ver, es que Una erais de todo. 5 más 2, que vinieron más tarde. Erais Bueno, eso es, sí. 7. en ese momento pues éramos 5 socios más, sí, 2, 3 personas, y había que pagar las nóminas, claro. Y bueno, pues al principio, venga, vamos a ponernos. Y luego, uy, que no nos llega. Luego también, claro, tú vas aprendiendo. Nadie te ha enseñado a montar una empresa. Es que No. eso también es una cosa tremenda, ¿no? Habría que mejorar eso un poquito, si no... Y bueno, y decidimos no pedir ningún crédito, pues por no comprometernos con los bancos, que luego pues yo creo que no sé si fue una buena decisión, pero bueno, fue lo que fue, nos dio mucho aprendizaje. Tiramos de créditos personales y familiares y tiramos adelante. Y la cosa pues fue creciendo, fue consolidándose. Hacíamos un trabajo muy profundo de modelo de negocio, de pensar cada año la estrategia de lo que íbamos a hacer y no íbamos a hacer. Nos hacíamos una cosa que eran los retiros, que nos íbamos ahí al Pirineo, a Candanchú, porque bueno, yo tengo ahí bueno, un apartamento y tal. Y bueno, pues fuimos dando forma a la empresa y fuimos consolidando, digamos, la marca y una manera de hacer y abriendo esa brecha, ¿no? Y total que llegó un momento, ¿no? Que la cosa fue evolucionando, cambiamos de Atocha, nos pasamos a Churruca, nos asociamos con otras 2 empresas, creando redes que eran unas biólogas y EKT, que eran unos ingenieros de caminos que hacían temas de movilidad, como para formar ahí pues una especie de entente, ¿no? y dar servicios más integrales a los municipios. Había un patio y montábamos las jueves de Churruca. En Atocha empezamos con una cosa que a la gente le gustaba mucho, que eran los afterworks. Bueno, pues montábamos cosas, ¿no? Y bueno, pues nos divertíamos, sufríamos, llorábamos, reíamos, hacíamos proyectos y abríamos, yo creo que una brecha, ¿no? Como tú bien dices, de cosas que no se habían hablado hasta entonces, ¿no? No. Es cierto que sí que había, o no se estaban hablando tanto, ¿no? Es cierto que, y esto hay que reconocerlo, ha habido grandes referentes para nosotros que fueron pioneros en esto, como pueden ser GA21 o puede ser la Red CIMAS. Pero bueno, pues ahí también coincidieron muchas cosas, ¿no? A nivel político en España, con todo el tema del 15M, bueno, pues hubo otra mirada, ¿no? Y yo creo que ahí pues estuvimos, bueno, pues muy presentes, ¿no? Y también aportando mucho al urbanismo, ¿no? Y luego también que publicabais en el blog y también publicabais libros. Eso Habéis es, publicado eso unos es, cuantos pues sí. y, o sea, la Sí, aportación bastante importante. Sí, sí, sí. Bueno, es que era parte de nuestro ADN, ¿no? O sea, para nosotros tener el blog era una cosa que nos permitía pensar, ¿no? O sea, escribir te permite fijar ideas, retroalimentar la práctica, ¿no? Esto me acuerdo que lo decía Fariña, ¿no? Que además tenía un blog que estaba muy bien.
no, nos decía, oye, John, o sea, no dejéis de escribir en el blog porque eso te ayuda a pensar, a evolucionar tu pensamiento, mejorar la práctica y tal, y era una retroalimentación, con lo cual llegó un momento que en 2018, 2017, en una colección que editaban conjuntamente Fundación Arquia y los libros de la Catarata, ¿no? Pues nos propusieron hacer un libro. Y bueno, pues dijimos, pues además coincidía que era el 10º aniversario del blog, una cosa así, más o menos. Y dijimos, bueno, pues después de 10 años vamos a plasmar en un libro lo que hemos hecho hasta ahora. Leímos muchas vueltas también, porque esto fue muy gracioso, porque nosotros nos plantábamos delante de los ayuntamientos, ¿no? A tener una reunión comercial y claro, explicar lo que hacíamos era muy raro. Entonces, estuvimos un verano entero dándole forma a lo que, ¿no? Cómo explicar lo que hacíamos. Y de ahí salió la idea de escuchar y transformar la ciudad, ¿no? Que dio posteriormente título a nuestro primer libro, que bueno, pues también ha sido un éxito, yo creo que un éxito editorial. Se han vendido más de 3.000 ejemplares, cada año pues se venden de 200 ejemplares, entre 100 y 200 ejemplares al año, y yo creo que bueno, pues también marcó un hito, ¿no? en el urbanismo, la gente le encantó. Y bueno, luego también hicimos otro libro, Planificación Urbana Integral, sobre planificación urbana integral, que creo que luego hablaremos del tema, y el último, Urbanismo Regenerativo, basado en el proyecto de Santander Hábitat Futuro, ¿no? Y bueno, pues con todo esto llegó también la pandemia, ¿no? A mí pues yo en ese momento, de hecho me pilló el 12 de marzo, el 11-12 de marzo de 2020, justo antes de que decretasen, ¿no? El estado de alarma y nos confinasen, o nos confinásemos. Yo estaba en Barcelona en un viaje de trabajo y era o me vuelvo a Madrid o me voy a Donosti. Y le llamé a la ma y le dije, oye, ma, ¿puedo ir para allá? Y sí, tal. Y bueno, pues me planté ahí y ahí me quedé durante 5 años. Y además fue muy curioso porque yo estaba en Donosti, en principio era, bueno, por la pandemia, no sabíamos nada, nos quedamos ahí, y un día dije, ¿y por qué no me quedo a vivir aquí? Estoy a gusto, tal, he reconectado con la gente, con mi cuadrilla, tal, y bueno, venga, pues sí, pues salió una oportunidad de un piso y tal, y bueno, pues venga, me quedo. Y esto fue muy curioso porque tiene que ver con la universidad. Cuando estaba haciendo la mudanza, o empezando a hacer la mudanza, le llamé a un amigo porque pues había cogido ya, pues en la pandemia, claro, trabajábamos, yo tenía que ir a Madrid, estaba haciendo el proyecto de regeneración del casco de Vitoria, iba mucho en coche y pues yo, como me dice mi amigo Pedro Bravo, la oficina móvil, ¿no? Y yo pues llamaba a la gente y llamé a un colega, a un amigo, a Miquel Larrache, que también es ahora y ha sido profesor de la Escuela de Arquitectura,